Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Palencia. Quiero contar acerca de nuestra experiencia con el COVID-19. En mi familia comenzó la segunda semana de abril. La segunda semana de abril mi esposo empezó a sentir gripe, síntomas de alergia, le ardía su garganta. Yo le empecé a dar Benadryl y cuando se empezaba dándole Benadryl, se le quitaban los síntomas. La segunda semana igual él no estaba saliendo, él estaba trabajando desde la casa. La segunda semana le dio como síntomas de alergia y la tercera semana, y yo le seguí dando Benadryl 2-3 días, se le quitó la alergia y al siguiente semana él cortó la yarda y después de haber cortado la yarda yo asumía que era la alergia al polen nuevamente. Le di la Benadryl de nuevo, pero el lunes de la siguiente semana él empezó con un malestar más fuerte en su garganta. Después el martes, nosotros no habíamos estado saliendo, él estaba acá y de casualidad ese fin de semana, el martes, que él se sintió un poco mal, en la tarde él salió de mi casa y fue donde mi cuñado y estuvieron con mi suegra, con mi cuñada, estuvieron todos juntos reunidos. Pero en la noche él comenzó con fiebre. Ese lunes en la mañana yo le dije, te veo los ojos amarillos. Se le miraban los ojos irritados, se le miraba que él tenía amarilla su vista. Y el martes en la noche comenzó con temperatura. Miércoles en la mañana, con su temperatura 104 y la que no bajaba. Y empezó a temblar y pues estaba con mucho dolor en la garganta, dolor de cabeza, atrás de los ojos, las articulaciones. Pues todo el cuerpo fue un ataque fuerte. El miércoles en la mañana le hicimos el examen del COVID-19 y le dieron la respuesta el jueves. El jueves le dijeron que sí, que era positivo. A todo esto, martes, miércoles y jueves él seguía con fiebre. Él es diabético y pues una de mis preocupaciones pues era su azúcar. Nosotros estuvimos chequeando los niveles de azúcar y pues gracias a Dios estaban bien, estaban estables. Amanecía con 105 de azúcar, pero la fiebre no le bajaba, la tos no le paraba, la flema no le paraba, tosía, vomitaba mucha flema, la temperatura pues no lo dejaba. El viernes igual, nosotros pues acá dándole, cuando nos dieron la respuesta del COVID el jueves nos dijeron que había un lugar que se llama Remedy Room aquí en New Orleans, y lo llevamos, y cuando lo llevamos allá me le dieron inyecciones de vitamina C de 25 mg, le pusieron el viernes a él y a mí en caso porque yo estaba en contacto con él. Y luego el sábado nos pusieron la otra inyección de 50 mg de vitamina C. Pero el sábado cuando estuvo en el Remedy Room seguía con temperatura horrible y pues empezó a vomitar y se puso gravísimo, se puso bien débil. Y la temperatura martes, miércoles, jueves, viernes y sábado igual no cedía. Entonces yo lo traje a casa y empezando a casa empezó con dolor en la parte izquierda de la pierna, como que tenía nudos de coágulos de sangre y esos coágulos de sangre le dolían mucho en la pierna. Entonces hablé con la familia de él y les dije que lo iba a llevar a un hospital cerca de acá es el LSU para ver porque uno de mis temores de uno tanto que lee de información y todo, entonces uno de mis temores era que él tuviera coagulación en su sangre, lo cual él tendría que haber estado mejor en el hospital. Lo llevé al LSU y estando en el LSU, ese día mi suegra por la tarde me mandó el video de la doctora Barrientos de una entrevista que le habían hecho en TCS Noticias. En lo que yo estuve esperando allí afuera del hospital, yo lo estuve viendo el video. Me vine después para la casa, lo dejé en el hospital con el dolor en la pierna, a mí no me dejaron entrar, solamente entró él. Cuando lo ingresaron, pues él dijo que tenía COVID-19, estando adentro. Las personas lo atendieron, lo aislaron, lo sentaron en un cuarto aparte y 3 horas después le empezaron y le tomaron unos rayos X, lo cual vieron que los pulmones estaban limpios. Luego le tomaron un electrocardiograma, vieron que el electrocardiograma estaba estable, que no tenía ningún problema en el corazón. Y solo eso.
Estuvo ahí hasta las 7 de la noche, él no había probado nada de comida, se descompensó. Los ojos, el ojo izquierdo empezó con coágulos reventados, el ojo venía rojísimo. Y cuando yo lo fui a recoger, me habló como a las 7 de la noche que yo lo fui a recoger, me dijo que lo que tenía era dolor de cabeza y que lo único que le habían dado en el hospital era 2-acetaminofén. Y no le hicieron ningún examen de sangre para ver si teníamos algún tipo de infección, porque la fiebre no cedía. Me lo traje a casa. En lo que estaba esperando que él saliera del hospital, yo vine y limpié la habitación en la que él estaba, porque nosotros desde el principio que supimos que él tenía COVID-19, desde el martes nos aislamos. Él estuvo en una habitación, mis otros 3 hijos estaban en otra, en una habitación separada cada uno, y yo estaba durmiendo en la sala, en el sofá. En la sala, en el sofá, me dolía mucho la espalda y me dolía mucho la cabeza, pero yo asumía que era por el dolor de estar durmiendo en el sofá. Pues bueno, cuando venimos de regreso del hospital el sábado, seguía la fiebre y él vomitaba, y un temor era que el vómito se le fuera a los pulmones, porque él vomitaba exageradamente, tenía una flema horrible en su pecho. Después, lo que pasó el domingo, igual, la fiebre no cedía, lunes no cedía, martes igual no cedía, ya tenía una semana con fiebre de 104, 102, 103 y subía y bajaba. Desde el principio de la enfermedad, yo le empecé a tomar la temperatura cada 6 horas y llevábamos una bitácora donde apuntábamos la información, donde tenía cuánto tenía de azúcar, cuánto tenía de fiebre. Uno de mis clientes me dio un oxímetro, y estábamos usando el oxímetro para medir qué cantidad de oxígeno tenía en su sangre cada hora, cada 2 horas, conforme mirábamos nosotros que él se sentía demasiado cansado porque su pecho estaba demasiado apretado. Y pues gracias a Dios, lo menos que logró bajar del oxímetro fueron 93, perdón. Fue 93, fue lo menos que tuvo de oxígeno en la sangre, lo cual era bueno, porque si tenía menos de 90 yo tenía que haberlo llevado al hospital. Entonces ayuda a tener un oxímetro, porque el oxímetro le sirve a uno de parámetro para uno decir si tengo que ir o no ir al hospital. Tuve un caso de una amiga que su papá necesitó un oxímetro, y la decisión de llevarlo al hospital en ese día, si hubiese tenido un oxímetro, le hubiera salvado la vida. El señor murió. Nosotros después del martes hablamos con mi familia, con la familia de mi esposo, y decidimos llevarlo a otro hospital. No era el mismo del LSU, ya tenía una semana con fiebre, teníamos que llevarlo a un hospital porque era demasiada como él estaba. Lo llevamos a un hospital cerca de acá también que se llama Ochsner, es un hospital privado, y pues gracias al Señor ahí lo atendieron inmediatamente. Le hicieron un electrocardiograma, le hicieron otra vez los rayos X, vieron que no tenía flema en los pulmones estaban bien. Todo era a nivel de tráquea, la congestión era en la tráquea. Después de eso le dieron acitromicina, parece que sí, era acitromicina. Sí, acitromicina me parece que fue. Era un antibiótico que estaban dando. Le hicieron el examen de sangre, el de los pulmones, los rayos X y el electro también. Lo mandaron con el antibiótico, le dieron por 5 días hasta el jueves. El jueves, el primer día que se tomó el antibiótico, se le fue la fiebre. O sea, lo que indicaba que si el sábado que lo llevé al otro hospital le hubieran dado el antibiótico, él hubiera tenido menos días de fiebre. Le empezaron a dar pero igual los síntomas de debilidad en el cuerpo, el dolor en todas las articulaciones, el dolor de cabeza, la vomitadera, la flema. Dejó de comer. El martes él dejó de comer, él no quería ya comer, se sentía demasiado débil, perdió 16 libras. Se puso bien mal. Entonces el jueves, ese mismo martes que él estuvo en el hospital, comencé yo con los síntomas. Empecé con dolor en la cabeza y con una sensación como cuando uno se mete en la piscina y siente que se le mete agua por la nariz. Yo empecé con esos síntomas. Después de sentir esos síntomas, yo me estuve haciendo nebulizaciones con eucalipto y con todos los test que nos teníamos que tomar. Toda la medicina que nos podíamos tomar nada más en ese momento era Mucinex y el Tylenol por si es otra cosa. Entonces el jueves yo ya comencé con la fiebre. No comencé con fiebre. El jueves ya comencé con una tos seca, dolor de cuerpo, una debilidad y dolor de cabeza.
Mi esposo ya no tenía fiebre, ya había cumplido el jueves el tratamiento del antibiótico, pero no comía, se cansaba para respirar, la flema no la podía sacar, le dolía la cabeza, las articulaciones, y entonces decidí llamar a la doctora Barrientos el viernes, porque yo ya no sabía qué hacer al mirar que él seguía tirado en la cama con la flema y que no reaccionaba, estaba mal. Decidí hablarle a la doctora Barrientos. Inmediatamente la doctora Barrientos contestó el teléfono. Yo le llamé por WhatsApp, del número que yo agarré de TCS Noticias, yo le llamé por WhatsApp y la doctora inmediatamente agarró el teléfono. Me dijo que le explicara todo lo que había sucedido desde el principio. Le expliqué todo lo que había sucedido desde el principio. Y uno de los errores fue no haberle dado antiinflamatorios a mi esposo desde un principio. Y sí fue un error, porque dejé que pasaran demasiados días con que él estuviera sintiendo los síntomas. Y luego comencé yo. Ese viernes yo perdí el olfato y perdí el gusto. Y eso que el sábado anterior, que yo lo había tenido en el hospital, yo me había hecho la prueba del COVID y a mí me había salido negativa. Después me la hice de nuevo el miércoles, que yo ya comencé, el martes que comencé con los síntomas. Miércoles yo me fui a hacer la cita y hasta entonces sí salió positiva. Salió positiva después. La primera salió negativa, la segunda salió positiva. Bueno, el viernes que hablé con la doctora Barrientos nos dio información como nosotros, qué era lo que estaba pasando. Nos empezó a dar tratamiento de 2 Advil de 200 mg cada 6 horas, que eran 400 mg, y que compráramos el que se llamaba NyQuil Colon Flu, y que lo empezáramos a tomar 30 ml, que eran las 2 copitas, que era una copita completa, cada 6 horas, y que compráramos prednisona. Prednisona no se puede comprar sin medicación en este estado, entonces igual teníamos que haber ido al doctor nuevamente, y en el doctor pues no nos iban a dar más que lo mismo que ya le habían dado a mi esposo y el Tylenol, no había dónde más. O sea, ir al hospital nuevamente significa traer el mismo medicamento. Entonces yo le expliqué a la doctora que anduvimos buscando en todas las tiendas hispanas, en los lugares donde podíamos comprar, y pues no había. Entonces la doctora nos dio la información de cómo poder bajar la aplicación que se llama Push Health. Bajamos esa aplicación. Luego de bajar esa aplicación, pudimos, gracias a que la doctora nos dijo cómo podíamos ordenar la prednisona, ordenamos la prednisona y la mandaron a una farmacia que está cerca de acá donde nosotros vivimos, y pues ahí la pudimos recoger. Cuando pedimos la prednisona al sistema de Push Health, el costo era de $90 nada más por el hecho de llamar y pedir la medicina. Aparte de lo que la medicina costaba como $10, pero pagamos $90 solamente por el hecho de que la Push Health nos mandara la consulta y nos mandara la información. Comenzamos a tomar viernes, sábado, domingo, lunes, igual el tratamiento de los 6 días. Las 2 tabletas las 2 tabletas de Advil cada 6 horas, más la prednisona, 10 mg en la mañana, 10 mg en la noche, cabal cada 12 horas. No perdimos, fuimos muy puntuales en todo el proceso, fuimos muy puntuales de tomarnos la medicina exactamente como la doctora lo prescribió. La doctora lo prescribió cada 6 horas se tenía que tomar. Ese domingo en la mañana, yo recuerdo que, sábado en la noche, cuando yo iba a dormir, yo sentía que cada vez que yo respiraba en mi nariz, sentía heridas, y cuando el aire pasaba por mi garganta, yo sentía que me hería. Yo, haciendo chiste de esto, después le decía a mis amigas, sentía como que Freddy Krueger me estaba hiriendo toda la garganta, me agarraba toda la garganta, y eso era lo que estaba pasando, porque yo sentía las heridas. Cuando llegaba el aire a la tráquea, yo sentía como que me rasgaba la tráquea, me dolía el pecho, me ardía demasiado, y era lo mismo, era el virus. Yo tenía miedo de dormir. Ya estaba tomándome la medicación, pero yo ya estaba muy avanzada cuando empecé a tomármela. Yo ese sábado en la noche tuve mucho miedo de dormirme. Yo tenía temor porque no sabía si iba a poder respirar estando dormida. Despierta yo sabía que estaba consciente respirando, aunque me dolía horriblemente. Pero en la dormida no sabía si mi cuerpo iba a respirar. El domingo en la mañana, cuando yo me levanté, tenía dolor de cabeza, dolor de cuerpo, las articulaciones, no podía respirar, y me senté en la orilla de la cama, y en ese momento llegó mi hija mayor que tiene 20 años, y me dijo: mami, me siento mal, me duele la garganta y me duele mucho la cabeza.
Y después llegó la niña chiquita que yo tengo, que tiene 11 añitos, y me dijo, mami, no aguanto el dolor de la garganta y me duele mucho la cabeza. Mi otro hijo, que estaba en el otro cuarto, él desde el principio que mi esposo empezó con la enfermedad, mi hijo se encerró en el cuarto y no salía. Salía cual Espiri González solamente a recoger lo que era la comida y entraba de nuevo. Se lavaba las manos, salía con máscara y él no salía para nada. Él nos hablaba de lejos por teléfono, pero las chiquitas, las dos niñas, ellas, la semana en que yo me enfermé, la mayor fue la que me estuvo ayudando y luego la chiquita tuvo contacto con su hermana. Pues ese domingo en la mañana, cuando yo no podía ni levantarme, yo créanme lo que yo le oré al Señor y yo le pedí al Señor que me diera las fuerzas necesarias para poderme levantar. Porque no podía seguir yo enferma tan mal y ver a mis hijas que ellas se estaban enfermando también. Mi esposo está allí en cama, yo estaba en cama, las otras chicas también estaban haciendo lo que ellas podían, mis hijas estaban haciendo lo que ellas podían. En ese momento empecé a darle, ese mismo día que la niña mayor empezó con eso y que la otra menor comenzó con lo mismo, ese mismo día yo les empecé a dar el Advil. El Advil para niño a la niña, a la chiquitina, y le empecé a echar la medicina de la nariz y pues no pasó nada. Tranquila, ella pasó bien con la medicina de la nariz. Marjorie, la mayor, empezó a tomar el NyQuil cada 6 horas. Ese domingo todo el día descansó. Marjorie se empezó a tomar el NyQuil cada 6 horas y la Advil cada 6 horas, igual 40 mg cada 6 horas, cada toma, como nos había dicho a nosotros la doctora, y así lo estuvimos tomando. El jueves ya Marjorie ya no tenía nada y no le había pasado nada, y ella decía que ella se sentía bien, que ella no le dolía la cabeza, no le dolía el cuerpo, no le pasaba nada. Igual yo tenía que seguir cumpliendo con los 6 días de tratamiento para ella. Le seguí dando los 6 días de tratamiento como debería ser. Claro, a ella no le di prednisone porque cuando ella se tomó, el primer día que ella empezó con los síntomas, el primer día que ella se tomó la medicación que la doctora nos había dicho, ese mismo día ella descansó, ella tomó una sopita de pollo, ella descansó todo el día. A Marjorie no le pasó más. El primer día que comenzó con los síntomas, al cuarto día Marjorie ya no tenía nada. La chiquitita estaba tranquila y yo ya me estaba recuperando. Mi esposo empezaba un poco a recuperarse, pero fue un proceso muy difícil, hasta que terminamos el tratamiento de los 6-7 días. Después seguimos 3 días más porque hablamos con la doctora y le explicamos que seguíamos un poco todavía con los síntomas, pues extendimos 3 días más la medicación. Pero sí, a todo esto, durante todo el proceso, a veces nos tocaba la medicina a las 3 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 3 de la madrugada. Cuando eran las 3 de la madrugada y yo estaba chequeando mi teléfono, la doctora todavía estaba activa en el WhatsApp. Después me despertaba yo a las 5 de la mañana y la doctora todavía estaba activa en el WhatsApp. Estaba contestando llamadas, estaba contestando mensajes. Ella seguía. Yo miraba que cada vez que yo miraba el WhatsApp, ese WhatsApp estaba activo. No sé cómo. Y yo miraba las otras entrevistas, yo miraba que ella pasaba con un montón de pacientes. Y yo le doy gracias a Dios que ella tuvo tiempo y tuvo la oportunidad, el chance de contestar la llamada en el momento oportuno, y Dios que la puso en el camino para que nosotros pudiéramos recibir la información. Sinceramente, si ella no nos hubiese ayudado, no sé cómo hubiéramos salido. No sé cómo hubiéramos salido. El Advil, la prednisona, el Tylenol, todo nos ayudó. Pero sí, yo creo que yo debo recalcar que la doctora no nos cobró ningún centavo. Nada. Y cada vez que yo hablaba con ella, yo sentía, cuando una persona hace de corazón, el querer ayudar a otra persona. El querer ver que otra persona no esté sufriendo, porque yo sentí que ella tomó, como dicen en mi país, el toro por los cuernos y dijo, no, aquí tienes que comenzar así, 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 porque somos 5 en esta casa, estamos acá mis 3 hijos y yo, mi otro hijo no está viviendo con nosotros. Entonces, en ese momento nosotros agarramos el toro por los cuernos, gracias a Dios, a la ayuda de la doctora, y la doctora nos dijo cómo debía de ser el proceso. Nos dio tranquilidad, nos dio paz y supimos que era lo correcto. No teníamos nadie más que nos apoyara. En el doctor nos dieron lo que nos podían dar, pero sí, de parte de toda mi familia de la iglesia, sí, yo tengo que decir y reconocer, Oreb, Iglesia Bautista Oreb, todos ellos estuvieron pendientes en todo momento de nosotros. A nosotros no nos faltó en ningún momento nada,
nada, absolutamente nada, ni medicina, ni comida, nada, porque la gente venía y nos dejaba la comida, los tés, las sopas, todo enfrente de la casa. Gracias a Dios nosotros no contagiamos a nadie porque nosotros no salimos. La familia de mi cuñado y de mi cuñada, ellos guardaron cuarentena 2 semanas y gracias a Dios pues allá no pasó mayores, no hubo nadie más que se enfermara. Pero desde el martes que mi esposo comenzó con la enfermedad, igual nosotros no salimos para nada. Un mes completo estuvimos encerrados acá en la casa, 1 mes y 2 semanas, un poquito de 2 semanas más. Nosotros cumplimos la cuarentena cabal. Porque si una cosa nos hemos dado cuenta que con esta enfermedad una de las preocupaciones más grandes quizás puede ser no solamente que uno esté enfermo, sino que es fácil que otra persona se enferme. En mi casa, la primera semana mi esposo, la segunda semana yo, la tercera semana mi hija, mi otra hija, pero todo fue en cadena. Y gracias a la información que fuimos teniendo con mi esposo, conmigo, a mi hija no le pasó a más. Y fue rápido, una recuperación rápida. Entonces yo tengo que agradecerle primero ante todo a Dios, porque Dios pues nos ha mantenido hasta acá. Dios nos ha tenido, Dios nos sigue guiando, Dios nos sigue llevando. Dios le dio la oportunidad a mi esposo de seguir nuevamente. A mí también. Y le doy gracias al Señor por la sabiduría que la doctora puso en nosotros. Porque ella usó sus conocimientos y ella usó toda la información que ella tiene para ayudarnos. Y nos ha ayudado pues de una manera que yo le voy a quedar agradecida a ella por siempre. Que yo doy este testimonio y doy esta información porque hasta el día de hoy ayuda y ayuda. Han habido muchas amistades que han salido de la misma manera con nosotros, infectados con el COVID, lejos de nosotros, no porque nosotros los infectamos, sino que les ha sucedido y han comenzado con el Advil y con el Tylenol y gracias a Dios rápidamente se han recuperado. Entonces eso nos hace sentir a nosotros que fue lo correcto. Y sigue siendo lo correcto, porque sí es una enfermedad inflamatoria que tiene que atacarse. Definitivamente tiene que atacarse. Así que, bueno, le agradezco mucho el tiempo y la atención que tuvieron. Espero que la información que yo les di pues les sirva de algo y pues que Dios los bendiga.